Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hoy nos volvemos a juntar, primero para terminar terminar la clase que la semana pasada nos ha quedado a media máquina, digamos. Así que bueno, ya vamos a empezar con el PowerPoint. La clase anterior vamos a ir haciendo un pequeño repaso. Estuvimos hablando de los requisitos y de la entrevista de hemodonación. Sumamente importante, sumamente importante. Hemos hablado respecto a que es importante creo que cerré. Es importante conocer las implicancias de la entrevista predonación. La entrevista predonación es nuestro primer filtro, es lo primero que nosotros vamos a, el primer contacto que nosotros vamos a tener con nuestro donante para ir empezando a determinar, a conocer si ese donante está o no en condiciones. A ver si podemos. No puedo conectar el PowerPoint. Vamos a ver. Ahí sí. Bien. Dijimos entonces que eran muchas las era muy importante el determinar o el establecer principalmente no sé si se está viendo la pantalla, creo que sí. Es muy importante establecer que estas condiciones, conocerlos. Sabemos que conocíamos el peso, la edad entre 16 y 65, un peso mayor a 50 kilos, un estado de salud obviamente óptimo para... chicas, se ve no sé si se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. Eso quería preguntarles. Ahí estamos, creo que sí, ahí la estamos viendo. Como les decía, la presión arterial, tomar bien todos los signos previo a la donación, previo a la entrevista. A ver, que tengo algún problema con el PowerPoint, que no lo puedo. Vamos a ver si lo ponemos ahora. Ahora sí. Bien. Es importante las presiones arteriales, prestar atención a la presión, a los valores como habíamos dicho, de latidos cardíacos, a la fase y a las características. Básicamente tenemos que tener en cuenta que es nuestro primer encuentro con el donante, es nuestra presentación con el donante, por lo cual vamos a tener que tener en cuenta consignar datos
personales, hablar del estado de salud, de los antecedentes patológicos, de los antecedentes epidemiológicos, de la medicación que toma, de los hábitos que tiene, explicarle por qué a veces hacemos esas preguntas un poco agresivas a veces o un poco más específicas para meter al paciente dentro de un área epidemiológica y dejarle bien en claro que la importancia de que nos diga la verdad, que sea veraz con sus respuestas, explicándole específicamente qué es ese periodo de ventana, qué es ese espacio de tiempo entre el cual el laboratorio nos va a dar negativo, pero esa persona puede estar eh, contagiando y para nosotros es un riesgo muy elevado de también transmitir una enfermedad a través de la sangre. Rápidamente vamos a pasar por las distintas enfermedades. Yo les explicaba que si bien es importante conocerlas y tener en cuenta, siempre es importante reactivar y reevaluar, siempre salen publicaciones y nuevos métodos, entonces siempre es bueno que en los servicios periódicamente se restablezcan nuevas formas, nuevos métodos o parámetros para poder realizar estas entrevistas. A ver, no sé si hay alguien que se tiene que admitir y admitir. Bien. Bueno, como les iba diciendo, entonces las alergias ya las hemos pasado. A ver, ¿qué me pide admitir a alguien más? Ahora vamos a ver si puedo volver a conectar el... Allí estamos. Las alergias, ya hemos hablado de cuál es la importancia, si vamos a... parece que tengo otra vez problemas con el PowerPoint. Es importante determinar, en el tema de las alergias, dijimos que siempre y cuando no haya complicaciones o problemas con el sitio de punción, básicamente, o que la alergia no sea generalizada, lo podíamos aceptar. Pasamos al... ahí estamos. Pasamos a los medicamentos. Hay una gran serie, una gran cantidad de medicamentos. Sabemos que básicamente todo lo que es antibióticos deben pasar, debemos investigar por qué lo toman, deben pasar 7 días de la última toma y sin síntomas de infecciones. Lo mismo cuando toman analgésicos, preguntar por qué los están tomando, si es un dolor habitual o un dolor específico, determinar o investigar que no vaya a ser por alguna patología que estamos incubando, y hay una serie de medicamentos por los cuales uno no puede donar sangre o deben esperar un tiempo específico y determinado, que ya lo hemos hablado en la otra clase, lo tienen ustedes en los apuntes. Las enfermedades dermatológicas son muy variadas, exceptuando las enfermedades dermatológicas que se acompañan de enfermedades sistémicas como el lupus o el pénfigo, que es una enfermedad autoinmunitaria. El resto de las enfermedades dermatológicas no suelen tener complicaciones para la donación de sangre, excepto que el sitio donde vamos a hacer la punción esté comprometido o haya signos de infección en las lesiones que presenta el paciente, el donante, perdón. Las enfermedades autoinmunitarias, en regla general, debemos excluir al donante cuando la enfermedad es sistémica, es decir, cuando afecta a varios órganos. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea que afecta más de 2 articulaciones, esclerodermia, son sistémicas. Ahora, por ejemplo, la artrosis, si tiene artrosis o dolor o problema en una rodilla, no hay complicaciones. O si es una enfermedad autoinmunitaria como la psoriasis, que también lo es, si bien es de piel, mientras no haya artritis psoriásica, puede donar sangre el paciente.
Las enfermedades cardiovasculares son muy variadas. Como regla general, la hipertensión arterial puede donar sangre si está medicado, si está controlado, si toma menos de 2 medicamentos, los tomó y está con buena presión arterial en el momento del examen físico. El resto de las patologías, arritmias, infarto agudo de miocardio, por lo general las descartamos. Las personas que han tenido enfermedades cardiovasculares congénitas generalmente se solucionan en la adolescencia o antes de la adolescencia en la infancia y no suelen tener, tener complicaciones o algún resabio de la cirugía, pueden donar sangre sin problema. Las enfermedades infecciosas, si el donante en ese momento está con tos, mocos, fiebre, diarreas, sudoración, lo vamos a descartar como donante en ese momento, le vamos a pedir que consulte a su médico, que tome la medicación, que vuelva a consultar. Siempre que sea sospechemos de alguna enfermedad infecciosa, son 7 días posteriores a la toma del último medicamento y sin síntomas. Lo mismo sucede para dengue, para COVID, para muchas enfermedades infecciosas. Obviamente debemos descartar las personas que saben que tienen Chagas, que saben que tienen algún tipo de hepatitis excepto la A, y las personas que saben que tienen HIV, las personas que saben que tuvieron sífilis. Son permanentes. Con respecto a las enfermedades metabólicas, dentro de las enfermedades metabólicas vamos a contar principalmente hipercolesterolemia, alguna otra alteración metabólica. Las que más nos molestan o influyen son las del colesterol. Aumento del colesterol, aumento de los lípidos, pero no nos influyen porque le va a hacer algo al donante o al receptor. En general, el problema que tenemos con las alteraciones lipídicas o del metabolismo de los lípidos es que tenemos complicaciones para hacer los estudios tanto de serología como inmunohematológicos por la calidad del suero. Entonces, generalmente son sueros o son muestras que nosotros vamos a descartar, no le vamos a poder hacer los estudios que corresponden y por ende vamos también a descartar la unidad. Entonces, cuando el paciente nos dice que está tratado por una hipercolesterolemia o una hiperlipidemia, una dislipemia, siempre evaluamos qué toma, cuánto tiempo hace, le preguntamos si se recuerda de la cantidad de lípidos que tenía, porque estamos ante la eventualidad de que el donante pueda tener ese suero lipémico y estemos perdiendo una unidad, directamente los descartamos. Los pacientes que nos dicen que tienen los triglicéridos muy altos, los descartamos, porque sabemos que ese suero con seguridad no va a servir para hacer los estudios. Con los que tienen colesterol alto, si toman una dosis baja de hipercolesterolemia o que dicen que alguna vez presentaron, se los acepta. Los que tienen triglicéridos altos, se los da de baja hasta que dejen de tomar la medicación y hayan normalizado los valores, porque tenemos la seguridad de que va a ser un suero blanco, lechoso y que no va a servir para hacer los estudios que nos hacen falta o que corresponden. Con respecto a las enfermedades del sistema nervioso central, en general, el sistema nervioso central presenta enfermedades que suelen ser graves, suelen ser complejas. Por ende, es como una norma que las enfermedades del sistema nervioso central suelen excluirse como donante de sangre. Aquellas personas que han tenido antecedentes de ACV, los que tengan enfermedades neurodegenerativas, aquellas personas que sufrieron epilepsia o crisis convulsiva, hay riesgos que la donación de sangre desencadene una nueva crisis convulsiva. Entonces, si tuvieron de niño y de grande dejaron de tomar la medicación porque fue una epilepsia del niño o fueron convulsiones por un golpe o fueron convulsiones febriles, podemos aceptarlo si hace más de 5 años que no presenta convulsiones. Las personas que tuvieron convulsiones de adultos, que están tomando antiepilépticos o que las tuvieron hace poco tiempo o sea cual fuera la causa, son excluidos definitivamente como donantes de sangre ante la posibilidad de que se repita la convulsión.
Los pacientes con enfermedad de Parkinson son descartados, son excluidos definitivamente como donantes de sangre. Enfermedades metabólicas ya las vimos, está repetido. Las enfermedades psiquiátricas. En general, la enfermedad psiquiátrica en sí no sería un problema, una situación que no nos permita aceptarlos como donantes de sangre. Tenemos enfermedades psiquiátricas o psicológicas que son leves, puede ser crisis de ansiedad, puede ser alguna depresión, no nos va a influir incluso si toma medicación. La medicación que se toma actualmente como ansiolítico son medicamentos bastante suaves y que no suelen interferir en la donación de sangre, como el alprazolam, el tranquinal, el clonazepam o clonazepam. No interfieren y pueden donar sangre incluso si lo tomaron la noche previa y todo. Pero cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, sí tenemos que valorar, y allí está la importancia de sentarse tranquilamente y conscientemente a hacer las entrevistas predonación, debemos valorar el estado clínico y de conciencia y la capacidad de entendimiento de esa persona. Tenemos que ser conscientes de que esa persona nos entiende lo que les preguntamos, entiende lo que nos decimos, que nos está contestando verazmente y que está orientado en el tiempo, en el espacio, que sabe qué vino a hacer, que conoce que vino a realizar una donación de sangre, que le van a realizar un pinchazo. Entonces, para las enfermedades psiquiátricas, siempre que aceptemos enfermedades psiquiátricas, podemos aceptarlas si son enfermedades psiquiátricas leves, aunque estén medicadas, con un estado de conciencia óptimo y capacidad de entendimiento óptimas. Con respecto a las enfermedades genitourinarias, renales, todas las personas generalmente son enfermedades autolimitadas, principalmente la infección del tracto urinario, los cólicos renales. Son enfermedades que son autolimitadas, que obviamente que si el donante viene y dice, estoy con un cólico renal, no le vamos a sacar porque debe estar dolorido, debe estar medicado, puede tener una infección urinaria. Las personas que están cursando una infección urinaria o que pueden tener riesgo, que dicen puede ser que esté porque estuve con fiebre ayer y me arde cuando orino. Bueno, vamos a evaluarlo y vamos a decirle no, vamos a diferirlo durante un tiempo hasta que usted vaya a su médico, realice los análisis, le informen que tiene o esté en buenas condiciones, no esté tomando ninguna medicación y pueda venir a donar sangre. El caso de la hematuria es un caso particular. ¿Por qué? La hematuria puede ser algo relacionado a un cólico renal, a una cistitis aguda importante, pero siempre tenemos que pedirle a los pacientes con hematuria que se estudien, porque hay que descartar una enfermedad oncológica. Y las enfermedades oncológicas no pueden donar sangre bajo ningún aspecto ni punto de vista. Entonces, el paciente que dice que en los últimos días, tiempos, ha presentado episodios de orina en la de sangre en la orina, le tenemos que decir que primero se hagan los estudios competentes y que después vuelva para donar sangre. Siempre es importante que nosotros a los donantes les expliquemos por qué los estamos difiriendo, ya sea en forma transitoria o en forma permanente. Pero siempre hay que explicarles para que ese donante que fue diferido en forma transitoria vuelva después a donar sangre con la seguridad de que va a ser aceptado y que le vamos a estar explicando bien las cosas, que brindemos confianza al donante. ¿Dónde tenemos que hacer las exclusiones permanentes en las enfermedades renales o geniturinarias? Uretritis crónica, los pacientes que nos dicen que están bajo tratamiento porque sufren a repetición infecciones o inflamaciones de la uretra, los debemos descartar ante la posibilidad de que esto signifique que tiene una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual. Y los pacientes con insuficiencia renal, que ya están medicados, obviamente que el que está en diálisis ni hablar que no puede donar, pero el paciente con una insuficiente, el donante con una insuficiencia renal, que ya esté medicado y bajo algún tipo de tratamiento con el nefrólogo, no puede donar sangre. Es una exclusión permanente. De las enfermedades endocrinas,
Las más comunes son las relacionadas a la tiroides y la diabetes. Las personas que tienen diabetes, si tienen diabetes tipo 1, es decir, que no usan insulina, diabetes tipo 1, así estén medicados, pueden donar sangre. Que tomen metformina, que tomen alguna sulfonilurea, la medicación que tomen para la diabetes, pueden donar sangre, siempre y cuando no tengan complicaciones secundarias a la diabetes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el donante nos dice que sufre de diabetes, nosotros obviamente siempre preguntamos, ¿toma medicación? ¿Qué medicación toma? ¿Se controla con su diabetólogo? Siempre le preguntamos, ¿tiene algún problema renal, en la vista, en la circulación, por el cual le pidieron alguna interconsulta y sea secundaria a su diabetes? ¿Está con una úlcera en la pierna? Si el donante nos dice que sí, que está viendo al nefrólogo, que tiene una úlcera que se le está curando, no puede donar sangre. Si el paciente es un paciente diabético que está medicado y controlado, no es un causal de rechazo la diabetes. Si el paciente usa insulina, si el donante usa insulina, perdón, cualquiera sea la forma de insulina que use, y ya sea que es un diabético insulino dependiente porque es un diabético tipo 2, perdón, es tipo 1, los tipo 2 son los que no usan insulina. Cualquiera sea ya sea que fue diagnosticado de joven o de niño, o que de adulto se hizo insulino requiriente, pero está usando insulina, no puede donar sangre. El donante que utiliza insulina no puede donar sangre. De las otras enfermedades endocrinas, las más conocidas también, son el hipo y el hipertiroidismo. Las personas con hipotiroidismo pueden donar sangre. Pueden donar sangre así estén medicadas. Tienen que tomar su medicación en el horario habitual de la mañana temprano, la T4, la levotiroxina, no hay problema para que la tomen. Así hayan tomado la medicación, pueden donar sangre. Son aceptados como donantes de sangre. Los pacientes con hipertiroidismo, el hipertiroidismo se trata con medicación que uno la llama antitiroidea. Propiltiuracilo o metimazol, el más conocido o el más utilizado en nuestro medio es el medicamento que se llama danantisol. Debe ser excluido durante 2 años hasta determinado el tratamiento. 2 años determinado el tratamiento. En caso de que el donante nos diga que tiene nódulos, que no los tiene estudiados, que tiene que consultar y que no sabe lo que son, pero que le dijeron que se tiene que hacer una biopsia o que se los van a controlar, no pueden donar sangre hasta que se descarte que no haya presencia de neoplasia. ¿Sí? Entonces, cuando el donante nos diga que tiene un problema de la tiroides, investiguemos qué problema tiene, qué toma, y si tiene algún nódulo o algo, le estudiaron, le hicieron los estudios. ¿Sí? Los pacientes que fueron tratados con yodo 131, que es el yodo radioactivo, son aquellos pacientes, bueno, los que tuvo cáncer de tiroides y fue tratado con yodo, es descartado en forma exclusiva y permanente. Y el que le fue tratado con yodo 131 por una tiroiditis de Hashimoto severa, puede donar sangre 6 meses después de la última exposición al yodo 131, pero no es excluido permanentemente. Con respecto a las enfermedades gastrointestinales, en general las enfermedades gastrointestinales comunes, sencillas, y la más frecuente de todas, que el paciente viene y dice, tengo gastritis, no es causa de exclusión, así esté tomando un antigastrítico. Paciente que tiene colon irritable, si está medicado y está sin síntomas, también puede donar sangre a pesar de la medicación que toma. Hay casos específicos en los cuales vamos a hacer exclusión del donante por enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son? La cirrosis hepática, excluido definitivamente. La colitis ulcerosa, excluido definitivamente.
Los divertículos, si bien no es una causa de exclusión el divertículo, si el paciente presenta dolores y diarrea en el momento o en el día de la donación, los tenemos que diferir durante 3 a 5 días, porque tenemos que descartar que ese paciente no esté haciendo una diverticulitis o una infección del divertículo. Entonces, paciente que dice que tiene divertículos, hay que preguntarle si en ese momento no está con dolor o con diarrea el día que va a donar. Los pacientes que han sido gastrectomizados, es decir, que no tienen estómago, son excluidos definitivamente. Por un lado, porque la causa más frecuente de gastrectomía es el cáncer. Entonces, dijimos que todos los pacientes que tuvieron cáncer en algún momento de su vida son excluidos como donantes. Por otro lado, porque al sacarle parte del estómago, perdemos la absorción de nutrientes importantes, entre ellos la vitamina B12 y el hierro, que son sumamente importantes para el metabolismo hematológico. Por lo tanto, son pacientes que podemos encontrar con algún déficit de nutrición, incluso con algún tipo de anemia o alteración hematológica secundaria. Entonces, sabemos que son pacientes que son donantes que pueden tener alguna complicación, directamente no son aceptados como donantes de sangre, son excluidos permanentemente. Paciente que dice, el donante que dice que sufre de hemorroides. No es una causa de exclusión la hemorroides, salvo que el donante nos diga que en esos momentos está consangrado. El donante que nos cuenta que está con las hemorroides inflamadas o consangrado no va a poder donar sangre hasta que mejore su cuadro agudo. Las úlceras gástricas tampoco son causas de exclusión para donar de sangre. Al donante que nos dice que ha sufrido, que tenía o que tuvo úlceras gástricas, puede donar sangre. ¿Cuándo no puede donar sangre? Cuando las úlceras gástricas fueron diagnosticadas hace poco tiempo, pasaron menos de 6 meses de su tratamiento o tuvo algún episodio de hemorragia digestiva y fue transfundido, debemos esperar 1 año para que done sangre. Los donantes que tienen varices esofágicas son excluidos como donantes de sangre porque las varices esofágicas son parte de un síndrome mucho más grave, que es la hipertensión portal, que generalmente se acompaña de alteraciones hepáticas y hematológicas. Bueno, con respecto a las enfermedades hematológicas, como regla general, estamos donando sangre para salvar la vida de una persona que necesita alguno de las células o componentes de la sangre. Por lo cual, si hay una enfermedad o una alteración en la sangre del donante, el producto no tendría la calidad que corresponde para ser transfundido. De todas maneras, siempre hay que investigar qué tipo de enfermedad tuvieron. Las personas que han tenido en algún momento anemia, obviamente que para eso hacemos el hematocrito o la hemoglobina previa, y si está en condiciones y la anemia la tuvo hace mucho tiempo y ya fue medicado y ya está bien, y la hemoglobina o el hematocrito están normales, va a donar sangre. Las personas que sufrieron o que tuvieron antecedentes de haber tenido púrpura trombocitopénica idiopática, PTI es la sigla, pueden donar sangre si tuvieron durante los últimos 5 años un recuento de plaquetas normal, sin tratamiento y sin síntomas de sangrado. Las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas son muy frecuentes en los niños pequeños o en los adolescentes, y curan en forma espontánea o post-tratamiento con corticoides, y a veces no repiten nunca más la patología y son secundarias a patologías virales. Entonces, por eso pedimos 5 años de no presentar alteraciones en el número de las plaquetas ni síntomas de la púrpura. Con respecto a las enfermedades respiratorias, las más comunes son las infecciones, bronquitis, neumonía, bronconeumonía. Pueden donar sangre 7 días después de haber suspendido el antibiótico,
sin ningún síntoma de la enfermedad ni haber estado con fiebre. Siempre tener en cuenta que las personas que han estado internadas con una neumonía bilateral grave, este proceso es mucho más lento y por lo general le pedimos que esperen 3 meses posteriores a la alta médica y haber recibido la medicación correspondiente y no haber quedado con síntomas de la enfermedad. Quienes no pueden donar sangre son excluidos en forma permanente o definitiva, son aquellas personas que sufren EPOC, que son las enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema pulmonar. Los pacientes bajo tratamiento por EPOC, así sea un EPOC leve o estén bien medicados, no estén utilizando oxígeno, no pueden donar sangre. Pacientes con EPOC no pueden donar sangre. Los pacientes asmáticos, que estamos entre las alergias y lo pulmonar. Por allí uno le pregunta si tienen alergias, dicen que no, cuando uno le pide si tienen alguna enfermedad respiratoria, dicen, o del aparato respiratorio, dicen, soy asmático. El paciente asmático puede donar sangre, incluso si está medicado, ya sea por boca o ya sea con PAF. Puede donar sangre, excepto que en el momento de la entrevista que nosotros nos encontramos con ellos, lo encontremos agitado, disneico, pálido, que no puede hablar bien porque está sufriendo una crisis asmática. Si no, sí puede donar sangre. Los pacientes con enfermedades de transmisión sexual, aquellas personas que han sufrido, bueno, ya sabemos, HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, no pueden donar sangre, pero aquellas personas que a repetición sufren otras enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la gonorrea, como pueden ser las uretritis crónicas, como la enfermedad pélvica inflamatoria, que fueron tratados en algún momento, recibieron tratamiento, hay que evaluar cuidadosamente el criterio epidemiológico. Evaluar si esa persona a repetición si la tuvo una sola vez, preguntar más o menos en qué contexto, si fue contagiado por su pareja, si después no la sufrió más, si repitió la infección, porque si uno sospecha de un criterio epidemiológico positivo, es decir, que es una persona que a repetición tuvo diferentes infecciones de transmisión sexual o tuvo varias infecciones de transmisión sexual y fue tratado, uno lo excluye como donante por considerarlo en una epidemiología de riesgo para otras enfermedades. Entonces, en ese caso es excluido. Neoplasias. Cualquier tipo de neoplasias, chicos. Desde neoplasias de la piel hasta neoplasias internas, del tiroides. Cualquier tipo de neoplasia es exclusión definitiva. Así haya terminado el tratamiento y así haya estado libre de enfermedad oncológica. Todos los pacientes con enfermedad oncológica o antecedente de enfermedad oncológica es excluido definitivamente para la donación de sangre. Con respecto a las enfermedades ginecológicas, vamos a empezar por las enfermedades ginecológicas, después nos vamos al embarazo. Las enfermedades ginecológicas. No hay una causa salvo la neoplasia, siempre la neoplasia en todos los aparatos. No hay una causa específica para excluir a las personas con trastornos ginecológicos. La endometriosis, por ejemplo, no es causa de exclusión, siempre valorando las características de la donante. Si la donante está con dolor, si la donante está con medicación hormonal de alto contenido, si la paciente está con algún bloqueador o alguna droga biológica, por supuesto no puede donar sangre y debe abstenerse 24 meses posteriores a suspender la droga biológica. Si está menstruando, tampoco es contraindicación de que pueda donar. Sin embargo, siempre que la donante nos dice que esté menstruando, le debemos preguntar acerca de las molestias que tiene.
Si en ese momento está con dolor, si en ese momento se siente hinchada, siente tensión premenstrual o tensión menstrual, cualquier síntoma que pueda cursar durante su menstruación, le vamos a pedir que la vamos a diferir por unos días hasta que la paciente esté nuevamente en condiciones, no esté con dolor y pueda acercarse a donar. Si la paciente, si la donante está menstruando y no presenta ningún tipo de complicación asociada a esa menstruación, puede donar sangre tranquilamente. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas y en lactancia, no pueden donar sangre. Son diferidas. Primer, segundo, tercer trimestre de embarazo, no importa. Son diferidas como donantes de sangre. Y mientras dure la lactancia, las mujeres también son diferidas como donantes de sangre debido al aumento importante de la prolactina en la sangre que permanece después en el suero y puede producir reacciones en las personas que reciben la transfusión. Por ende, embarazo y lactancia es diferimiento. Siempre que hablamos con una donante, mujer, en edad sexual activa, siempre le preguntamos acerca del riesgo o la posibilidad, no riesgo, sino la posibilidad de que esté embarazada. Si la donante duda o dice creo que no, espero que no, insistimos en que nos diga fehacientemente si tiene dudas de estar embarazada. Si la donante nos dice, sí, tengo dudas, tendría que menstruar en la semana que viene, pero estoy esperando porque no me cuidé, o tuve que menstruar ayer, pero todavía no me vino, puede ser porque no me estuve cuidando. O sea, cuando la paciente, la donante, de alguna manera informa que hay dudas de que pueda estar embarazada, la vamos a diferir también esperando que se defina la situación. Si no está embarazada, que venga a donar, y si está embarazada, obviamente no va a poder donar porque los riesgos de sufrir en el primer trimestre alguna complicación del embarazo por la hipovolemia son muy altos. Así que hay que explicarle que el riesgo lo corre ella y su bebé. Vacunas. Las vacunas son todo un tema. Tenemos primero que saber el origen de las vacunas. Vacunas de origen sintético o de origen genético, por genética, no, por lo general, eh, no son motivo de exclusión, salvo que el donante esté con alguna complicación post vacuna, que le duela mucho la cabeza, el brazo, o que haya hecho fiebre. Entonces le vamos a pedir que por 48 horas espere para realizar la donación. Pero las vacunas que son realizadas a virus atenuado tienen su tiempo posterior a la inoculación, que generalmente es alrededor de 4 semanas. Básicamente, para que entendamos cómo lo hacemos. Para la vacuna de la gripe, que ahora se nos viene la época de la gripe y vienen un montón de vacunados para la gripe, 24 horas, salvo que el donante refiera sensación de dolor muscular, de fiebre, donde lo diferimos 48 a 72 horas. Vamos a diferir por 2 semanas a aquellas personas que se han vacunado para el sarampión, para la parotiditis, fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, poliomielitis, o sea, la Sabin, fiebre tifoidea y la varicela. Todas las personas que hayan recibido estas vacunas, 2 semanas de diferimiento, van a pasar 4 semanas de diferimiento para las personas que han recibido la BCG, la vacuna de la rubiola, la triple viral, la MMR, que es sarampión, rubiola y papera, triple viral, cuádruple viral, que es sarampión, rubiola, papera y varicela. Esas 4 vacunas deben esperar 4 semanas. Lo mismo que para la vacuna de dengue. La vacuna para el dengue deben pasar 4 semanas
hasta eh, para poder colocársela, perdón, donar. La vacuna para COVID. La vacuna para COVID deben pasar 72 horas siempre que el donante se encuentre bien y sin síntomas, puede donar después. Vacuna para la hepatitis B, que es otro tipo de vacunación. La vacuna de hepatitis B son tres vacunas y deben pasar como mínimo 6 meses de la última dosis. Es decir, que la persona que se puso la primera dosis no puede donar hasta los 6 meses posteriores a colocarse la última, porque se coloca el día 1, el día 30 y el día 180. Todas las vacunas que sean experimentales, por ejemplo, vacuna que surge, en su momento fue la vacuna de COVID, en su momento fue la vacuna del dengue o cualquier vacuna experimental que surja y el donante esté en un grupo de investigación donde le hayan colocado la vacuna, debe pasar un año después de la colocación de la vacuna experimental para que pueda volver a donar sangre. La vacuna de la rabia también debe esperar un año para poder donar. Y si han recibido algún tipo de gamma globulina o vacuna específicamente contra gamma globulina, puede ser general, endovenosa o intramuscular, o gamma globulina hiperinmune para hepatitis B, gamma globulina hiperinmune para la rabia, deben esperar 12 meses después de la vacunación pasiva. Es muy importante tener en cuenta los periodos. Les vuelvo a repetir como les dije en la clase pasada, los machetes a mano. No todos tenemos un libro en la cabeza para acordarnos de todo y hay cosas que son poco frecuentes o que aparecen poco frecuentemente en el donante. Entonces, machete, vemos, no, sí puede donar, no, no puede donar. Hay otras posibilidades, otras cosas que nos pueden ir apareciendo en las entrevistas predonación. Por ejemplo, el alcoholismo. En el alcoholismo, con la intoxicación aguda, o sea, el paciente que viene borracho, el donante que viene borracho, exclusión. Es una exclusión temporal, un diferimiento hasta que se recupere y se establezca si es un alcohólico crónico o no. Aquella persona que sufre un enolismo crónico es un criterio de exclusión definitiva ante la posibilidad de que tenga algún tipo de patología hepática. ¿Cómo nos damos cuenta de que un donante puede ser un alcohólico crónico? Generalmente los alcohólicos crónicos tienen los ojos inyectados, tienen la fascia regordota y coloraditos y se le marcan las venitas en la cara, suelen tener una panza bastante considerable. Entonces uno cuando estudia y lo ve al donante, lo mira, uno va aprendiendo a darse cuenta de las caras de los donantes. Uno puede preguntar, ¿usted toma alcohol? ¿Habitualmente ingiere alcohol? ¿Cuántas veces a la semana toma? ¿Qué toma? Y definimos si lo vamos a diferir, si lo vamos a aceptar porque alguna vez tomó y no tomó nunca más, o si vamos a decidir una exclusión definitiva. Bulimia y anorexia. Nos damos cuenta cuando los pacientes, los donantes tienen algún trastorno de la alimentación. Hay donantes sumamente flacos, a veces da el peso porque pueden tener buena altura, pero nosotros notamos algún grado de desnutrición. Están muy flacos, tienen mala fascia, tienen mal color, los podemos notar deshidratados. Entonces, cuando sabemos que son donantes, personas que sufren de bulimia y anorexia, estén o no en tratamiento, es una exclusión definitiva para donar sangre. Cambios de sexo. El cambio de sexo no es criterio de exclusión definitiva, salvo que la persona nos esté diciendo que pasaron menos de 6 meses de la cirugía o que está tomando algún tipo de hormona de alta carga o que ha sufrido enfermedades de transmisión sexual. El cambio de sexo y la homosexualidad no son causas para
exclusión del donante. Lo son cuando los consideramos un grupo de riesgo epidemiológico. Si no, no. Los donantes con cefalea. Es muy frecuente que el donante, cuando le preguntamos si sufre de alguna patología, si sufre de alguna enfermedad, nos diga, me duele mucho la cabeza. Bueno, tenemos que tratar de determinar por qué están estos episodios. Me duele la cabeza porque tengo sinusitis, me duele la cabeza porque cuando estoy cansado, porque trabajo mucho con la computadora, porque tengo problemas en la vista, los vamos a aceptar. Me duele la cabeza muchísimo, veo lucecitas de colores, me molesta la luz, son síntomas que ya nos avisan que hay algo más por detrás del dolor de cabeza, lo va a diferir hasta que el donante pueda realizar una consulta y determinar si está o no en condiciones. Con respecto a los antecedentes de cirugía o quirúrgicos, las personas que han sido operadas de cirugías mayores, estamos hablando de cirugías abdominales, cirugías cardíacas, cirugías pulmonares, cirugías óseas, de cualquier tipo de cirugía ósea, la exclusión es de 6 meses. Aquellas personas que han sufrido cirugías menores, como puede ser una endoscopía, una cistoscopía, una artroscopía, una cirugía por video, una cirugía ocular, son diferidas por 3 meses. Las personas que han recibido transfusiones de sangre durante el proceso quirúrgico o después, como consecuencia de la cirugía, deben esperar 12 meses postquirúrgica para donar sangre. Con respecto a lo que es la parte odontológica, como norma general uno establece que debemos diferir durante 48 horas cualquier tipo de tratamiento odontológico. Arreglo, limpieza, para disminuir los riesgos, porque la boca es una de las cavidades más sucias que tenemos con respecto a los gérmenes. Y cuando nos hacen cualquier procedimiento, así sea un arreglo o una limpieza, que no haya un sangrado, pero sí puede haber lastimadura y cualquier bichito puede meterse a la circulación y producir lo que nosotros llamamos bacteriemia. No es una sepsis, no es una infección generalizada, pero puede haber algún bichito loco que ande paseando por la sangre y justo nosotros lo guardamos en la bolsita y lo hacemos crecer. Entonces, eh, todas las enfermedades, las intervenciones odontológicas, por mínima que sea, limpieza, arreglo, mantenimiento de prótesis, lo que sea, la vamos a diferir durante 48 horas posteriores al procedimiento. Si hay una intervención compleja, una extracción de muela, una intervención, un tratamiento de conducto, algún absceso, el diferimiento es por 7 días después del tratamiento. Y si hubo un absceso, así haya sido tratado quirúrgicamente, deben pasar 7 días después de haber terminado el antibiótico y sin síntomas de infección para poder donar sangre. Entonces, cuando preguntemos sobre las visitas al dentista, preguntemos cuánto hace que fue, qué se hicieron, qué pasó, cómo le fue, ¿sí? Drogadicción. No hay exclusión, no es una causa de exclusión el uso de drogas, salvo que notemos que está drogado en el momento de ir a hacer la donación, porque notamos alteraciones emocionales, motoras, de comportamiento, sospechamos que usó drogas pesadas o drogas más difíciles, siempre relacionados también a un ambiente epidemiológico. Recuerden que las enfermedades de transmisión sexual son mucho más frecuentes en los drogadictos. Ante el uso de drogas parenterales, las personas que han usado drogas endovenosas, la exclusión es definitiva. Las personas que han usado cocaína, pegamento, las exclusiones de 3 meses. Las personas que han fumado marihuana, si pasó 48 horas posteriores al consumo y no tienen alteraciones, como les dije, motoras, emocionales o de comportamiento, pueden donar sangre. Las personas que no tienen vaso pueden donar sangre. La mayoría de las veces el vaso se saca
por un accidente que se rompe y hay que sacarlo por la hemorragia. Pueden donar sangre si pasaron 6 meses de haber tenido la cirugía o 12 meses si recibió transfusiones de sangre. Las personas que le sacaron el vaso por alguna enfermedad hematológica, como los síndromes neoproliferativos, las aplasias medulares, las enfermedades hemolíticas, o por algún otro tipo de neoplasia, son excluidos definitivamente. Con respecto a los injertos y a los trasplantes, las personas trasplantadas no pueden donar sangre. Con respecto al trasplante de córnea, hay una, digamos que allí tiene que adaptarse al medio o al servicio donde uno trabaja. Las córneas son avasculares, por lo cual los trasplantes de córnea no tienen relación con la circulación general. De todas maneras, suelen tomar por algún tiempo algunos bloqueantes inmunitarios o un poco de corticoide, o pueden estar propensos a otro tipo de infecciones, por lo cual, según el criterio del servicio donde se trabaja, hay servicios que aceptan al donante con trasplante de córnea y otros servicios en los cuales al trasplante de córnea directamente no lo aceptan. El resto de los pacientes trasplantados, cualquiera sea el trasplante, piel, hueso, órganos, no pueden donar sangre. Es una exclusión definitiva la presencia de trasplantes o de injertos óseos heterólogos. Las personas con tatuajes, piercing, perforaciones de oreja. La Ley Nacional de Sangre establece que deben pasar 12 meses de la realización de un tatuaje, piercing o perforación de oreja. Actualmente se está trabajando y en muchos centros de donación de sangre se está usando ya los 6 meses posteriores a la realización del tatuaje, dadas las condiciones de que los centros de tatuaje ya no son clandestinos, generalmente la mayoría tienen habilitación por salud pública y las agujas ya no son de uso múltiple, sino descartables. Lo que le tenemos que pedir a la gente o informar a la gente y pedirle que presten atención con respecto a los tatuajes son las tintas. A la gente que se va a tatuar o que se tatuó le tenemos que preguntar, ¿la tinta que usaron, la abrieron delante suyo? ¿O era una tinta que ya venían utilizando? Si nos dicen, no, la tinta la abrieron delante mío, ¿qué es lo que deben hacer en todo? Cada uno que se va a tatuar, le deben abrir la tinta delante nuestro. ¿Por qué? Porque justamente en la tinta es donde podemos encontrar la infección. Porque si yo usé una aguja y tatué a una persona y luego viene otra persona y le cambio la aguja, pero le uso la misma tinta donde mojé la aguja anterior, estoy haciendo el mismo pasaje de gérmenes a través en este caso de la tinta y no de la aguja. Entonces, siempre, si bien cada vez estos cuidados se tienen más en los centros de tatuaje y como les digo, cada vez son más reconocidos y habilitados por distintas autoridades sanitarias, siempre es importante pedirle o cuando vamos a dar charlas o vamos a promocionar la hemodonación, explicarles a los jóvenes principalmente, que son los que más se tatúan, por favor, además de la aguja, que le abran en ese momento y que la vean, que la pongan en el aparato en ese momento, presten atención que las tintas las abran y sea solamente de uso individual. Básicamente yo acá les traje un rápido, así a grandes vistas, cómo hacemos una entrevista de donación. Generalmente no tenemos todas las ideas en la cabeza y le vamos preguntando alborotadamente al donante. Habitualmente tenemos cada centro de donación de sangre tiene una guía que nos va a servir de ayuda a memoria para ir identificando las preguntas y buscando las respuestas. Siempre hay que informarle al donante que vamos a hacer una serie de preguntas, en qué consiste
la entrevista predonación, porque es importante que sean veraces en las respuestas, reconocerle, darle a conocer bien la importancia de que es confidencial, que lo que diga allí no pasa de la zona ni se le va a explicar a nadie que esté afuera respecto a sus respuestas. Y siempre después de hacerle las preguntas, de hacer todo el cuestionario, recordarle que si hay algo que no quiso decir, si hay alguna duda que tiene y el donante o la donante no quiso informar, siempre está la posibilidad de la autoexclusión. La autoexclusión es una tarjeta que se le da al donante donde solamente figura su identificación numérica de donante para que antes de retirarse la depositen en una urna con un sí o un no respecto a la utilización de la unidad. Si el donante aconseja no utilizar la unidad, esa unidad es descartada. Se realizan todos los estudios de serología, se lo estudia al donante, pero la sangre no se usa, porque hay alguna duda, algo que el donante no nos dijo y sin embargo le siguió dando vuelta en la cabeza. Por eso es importante darle confianza y seguridad al donante, para que lo que no nos dijo lo pueda replicar o lo pueda refrendar en la autoexclusión de la unidad. También hay que pedirle a los donantes que ante la posibilidad de que surja alguna situación dentro de las 72 horas posteriores a la donación, aparezca fiebre, le diagnostiquen alguna enfermedad infectocontagiosa. Nos pasaba, por ejemplo, por allí con COVID o con dengue, que el donante al otro día le aparecían los síntomas y tenía el dengue. Ante la posibilidad que dentro de las primeras 72 horas aparezca una enfermedad grave, se comunique con el centro de donación para informar y para que el equipo médico del centro de donación defina si esa unidad va a continuar en el circuito de transfusión o va a ser excluida ante la posibilidad de algún contagio o de alguna posibilidad de contagio. Eso es básicamente y muy importantemente la entrevista predonación. Es el primer paso específico. Si bien el primer paso de la donación es en la presentación y el registro, en donde es muy importante, como lo hablamos en la clase anterior, es muy importante que en ese registro podamos determinar si el donante está, es muy importante determinar si ese donante cumple con los requisitos, si la identificación coincide con los datos, determinar la edad, observar. Es muy importante y es muy importante el trato, siempre, les vuelvo repitiendo, el trato y es parte de la experiencia y va a formar parte de la fidelización de un donante y de que ese donante vuelva. La entrevista debe ser un sitio donde el donante se debe sentir cómodo, confortable y confiado con respecto a quién le está haciendo la entrevista. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser seguros y tenemos que brindarle la información que el donante necesite respecto a las preguntas que nosotros vamos a hacer. Esto es una práctica. La entrevista personal la entrevista predonación no se hace la primera perfecta. Esto es una práctica. Por allí está bueno que, o sería importante que las personas que aún no realizaron entrevistas o que tienen que empezar a realizar entrevistas, primero las realicen con personas conocidas, en su casa, con amigos, con los mismos compañeros de trabajo, empiecen a ponerse prácticos en este ir y venir de la entrevista. Porque más allá de las preguntas que hacemos nosotros, nos vamos a encontrar con preguntas de los donantes que vamos a tener que resolver y responder. Y siempre recordar que debemos cumplir con el apoyo del equipo médico que hay en el centro. Entonces, ante cualquier eventualidad o duda, no hay que tener miedo de decirle, mire,
Vamos a hablar con el médico del centro y vamos a definir esta situación. No pasa nada, al contrario, es un signo de responsabilidad de uno hacia el donante y hacia el receptor de la sangre. Bien, chicas, fin de la clase esta, es una clase larga, es mucha información. Recuerden que siempre está abierto el WhatsApp o el foro para que ustedes necesiten preguntas, que surjan preguntas, van a surgir porque ya estamos en temas más específicos de la hemoterapia y van a surgir preguntas. Está el grupo de WhatsApp, por favor no dejen de preguntar, no dejen de quitarse las dudas, porque es sumamente importante que no quede nada en el tintero con este tema, con esto de las entrevistas. La próxima clase vamos a hablar del proceso de la donación, es decir, qué hacemos desde que el donante sale de la entrevista y le tenemos que colocar la bolsa, cómo lo vamos a colocar la bolsa, qué vamos a hacer, qué puntos tenemos que observar, cómo es todo el proceso de la hemodonación y cuáles son las reacciones que puede tener el donante y cómo las vamos a tratar para que la hemodonación termine bien o el donante se vaya bien. Sí, lo que les voy a ir comentando para que vayan viendo, posterior a la clase de donación, voy a cargar un trabajo práctico. Un trabajo práctico con una serie de preguntas para responder que van a ser por multiple choice y para que vayamos evaluando. Esto no las va a sacar del curso ni nada. Simplemente vamos a ir evaluando para que les sirva a ustedes ver cómo van funcionando con los conocimientos y a mí a ver si vamos avanzando y adelantando y me estoy dando a entender con lo que les estoy explicando. Listo, chicas, estamos. Así que nos vemos el próximo lunes con la última clase de esta primera parte de hemodonación, que es el proceso de la hemodonación y las reacciones adversas post-donación de sangre. Muy bien, chicas, que tengan una buena semana y nos juntamos el próximo lunes a las 18.